Hola alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar, vamos a entrar al mundo de los compuestos químicos. Voy a compartir una pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, voy a comenzar este video con una nota de color, si se quiere. Como ahí vamos. Antes, en la antigüedad, cuando la química era alquimia, los alquimistas querían evitar que otros supieran sus secretos. Por eso, durante siglos, la química se rodeó de secretismo, de términos crípticos, de descripciones indescifrables. Luego, a partir del siglo de las luces, siglo XVIII, es a partir de este siglo en donde se ve la necesidad de poner un orden, ¿sí? de establecer reglas para desarrollar un vocabulario común, preciso, neutro y comprensible para todos, sin ocultar nada y sin agregar nada. Uno de los objetivos de esta unidad es que aprendan a traducir los compuestos químicos, no a formularlos ni a justificar por qué se llaman así. Eso ya es el trabajo de los químicos. Comencemos por las fórmulas químicas. Vamos a ver un resumen breve. Estas constituyen una forma especial de expresión simbólica y hemos de recordar que los símbolos son constantes en todos los idiomas y que no cambian. Aunque existan varias maneras de representar las fórmulas, son invariables en todos los idiomas porque su descripción es independiente del lenguaje natural. Tenemos entonces, vamos a ver 4 tipos. Las empíricas y moleculares consisten en la expresión más sencilla de una sustancia, en la que solo se hace constar la proporción de átomos que la constituyen. H2O, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se utilizan habitualmente en la química inorgánica, no en la orgánica. Luego están las semidesarrolladas, que indican el número y la clase de átomos que se unen a cada átomo de carbono. Ahí tenemos un ejemplo. Solo suelen emplearse en química orgánica y por ende en bioquímica. Luego las desarrolladas, estas son imágenes, ¿sí? Incluyen la disposición de los enlaces entre los átomos, sin tener en cuenta su orientación espacial. Dan más información, pero generan un texto más difícil de componer al ser imagen, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo del agua y el ejemplo del benceno. Luego, las estructurales, se trata de fórmulas desarrolladas en las que la disposición de los enlaces y su grosor explican, de cierta forma, la estructura tridimensional de la molécula. Hablemos ahora sí sobre los criterios de traducción. Nos metemos de lleno en eso. Algunos tips les voy a dar. Vamos a enfocar en los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque son más abundantes en los textos científico-médicos, ¿sí? Los siguientes criterios nos van a ayudar a generar una fórmula bien traducida. ¿Qué ocurre con los prefijos, los sufijos y las raíces? Tienen ustedes, bueno, estos tienen una procedencia griega o latina, por lo cual no deberían ser difíciles de traducir. Aún así, en la tabla 5.2 del libro Cómo traducir y redactar textos científicos en español, de Gonzalo Claros Díaz, que es este manual que les puse al comienzo de la materia, que tienen disponible allí, ahí aparece una serie de reglas de equivalencias. Las copié acá. Vamos a correr. Ahí está. Mejor. Ahí aparecen esta serie de reglas de equivalencias fonéticas para traducir los nombres de los compuestos químicos, del inglés al español, sin tener que tocar nada más. Si el compuesto no requiere ningún tipo de inversión gramatical de palabras, nos proporcionará una traducción bastante correcta del nombre. Y ahí tenemos algunos ejemplos, como el acetinil, los alcanos, la acetona, el piresol, el talato.
Veamos, ¿qué ocurre con las partes no traducibles? No todos los términos que aparecen en una fórmula química tienen que traducirse. Existen ciertos elementos que deben permanecer inalterables, tal cual están. Hay que mantener los localizadores, que son números o letras, respetar los guiones, respetar los puntos, las comas, los corchetes, las paréntesis, las llaves, las letras griegas que también aparecen, y usar las cursivas, los subíndices, los superíndices, allí donde corresponda. Ustedes pueden pausar el video para leer con detenimiento esta tabla, ¿sí? Ahí se habla sobre el signo más, sobre los superíndices, sobre los guiones. Sigamos. ¿Qué ocurre con la minúscula? Bien. Son nombres comunes, ¿sí? No dejan de ser nombres comunes, esta combinación de elementos químicos y compuestos más complejos, más o menos complejos, reciben denominaciones que se escriben siempre en minúsculas. ¿Por qué? Como ya dije, porque son nombres comunes, sustantivos comunes. Obviamente, cuando la primera palabra de una frase sea un compuesto químico, la regla gramatical que nos indica que tenemos que escribir la primera letra de esa palabra en mayúscula. Pero hay algunas excepciones. Esta letra no puede ser ni un prefijo que se escribe en cursiva, ni un número. Bueno, un número no se va a escribir en mayúscula. Pero si ocurriera, ahí tenemos un ejemplo, que comienza un párrafo con este compuesto, al tener el prefijo, al ser el prefijo un latinismo que se escribe en cursiva, comienza en minúscula y el párrafo comenzaría también en minúscula. ¿Sí? Tengan esto en cuenta. Bueno, ¿qué más? Los símbolos de los elementos químicos, esto ya lo saben, ya lo vimos en otro video, no van seguidos de un punto, salvo al final de un párrafo, obviamente. Son invariables en todos los idiomas y se escriben con la primera letra en mayúscula y la siguiente cuando existe en minúscula. ¿Qué pasa con las cursivas? Como dije recién, los compuestos, en estos casos en que haya latinismo, se van a escribir en cursiva. Pero si no, se escriben en redonda. Los compuestos químicos se escriben en letra redonda. Tenemos estos caracteres para lo que está reglada su escritura en cursiva, que son los latinismos. Un ejemplo es TERT para terciario y SEC para secundario es otro ejemplo. Estos prefijos siempre se separan por un guión, ¿sí? Del nombre del compuesto. Hay otros casos que son mucho más específicos, demasiado específicos quizás para este video introductorio, son los localizadores literales y algunos descriptores. No los vamos a ver aquí. Luego, paréntesis, corchetes y llaves. Van pegados sin espacios ni guiones a la palabra que antecede y que sigue. Ahí tienen un ejemplo donde no se ven espacios. Hay que saber que se debe mantener la misma posición y orden en cualquier idioma. Luego, ¿qué tenemos para decir sobre los artículos? Los nombres de los elementos y compuestos químicos, por tratarse de sustantivos comunes, también deben ir precedidos de un artículo. Así como nos es común escuchar el agua, bueno, también es común decir el ácido acético, la formamida o el tetracloruro de metal. La UIPAC, que sería la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, recomienda unir en una única palabra todos los radicales, prefijos y sufijos que intervienen en un compuesto, salvo la palabra ácido y los nombres de los elementos químicos o cationes. Ahí tienen unos ejemplos. Bien, así que por eso van a encontrar las palabras tan largas, ¿sí? Porque no llevan espacios. Los compuestos químicos deben seguir las normas de acentuación. Dado que los compuestos forman una única palabra, siguen la regla de español de tener una sola tilde, ¿sí?
sería el mismo caso de las palabras comunes donde se unen dos palabras como espantapájaros tiene una sola tilde, pájaros. Puntapié se une en una sola palabra, lleva una sola tilde. Bien. Bueno, y ahí tienen un ejemplo. Cuando aparecen guiones, porque hay algún número intermedio, cada término antes y después de los guiones puede considerarse una palabra diferente. ¿Bien? Como se hace en el lenguaje común español. Técnico-científico, sí, tenemos un guión en el medio, por eso técnico lleva tilde y científico lleva tilde. O teórico-práctico, guión en el medio, tilde en cada palabra. ¿Bien? Y ahí tienen algunos ejemplitos. No quería hacer el video tan largo, así que si necesitan más ejemplos, cuentan con el manual de Gonzalo Claros Díaz. Y eso es todo por hoy. Espero que tengan una buena semana. Y nos vemos. Adiós.